Segunda, el personaje central en Isaías 53 es alguien identificado nada más como el siervo, pero en toda esta sección de Isaías 40 al 55, repetidas, insistentes veces, se dice que el siervo es Israel. Entonces, el siervo sufriente de Isaías 53 es Israel, así lo dice el propio texto de Isaías. Luego, una más, los tiempos verbales. Hay un detalle ahí con los tiempos verbales. El autor de Isaías 53 todo el tiempo está hablando de alguien que va a ser restaurado en el futuro, pero que ya sufrió en el pasado. Es decir, los sufrimientos del siervo ya ocurrieron en el momento en que este autor escribe, y lo único que este autor está esperando es la restauración del siervo. Y obviamente con esto se refiere a que Israel ya había sido destruido por los babilonios, pero ahora están esperando la restauración de Israel. Según el judaísmo, el libro del profeta Isaías solamente habla de un solo siervo, y que este siervo es la nación de Israel, específicamente los judíos. Pero esto también es una falacia, porque dentro del libro del profeta Isaías se mencionan varios personajes que también son llamados siervos. Incluso Ciro, rey persa, es el único al que se le nombra como el ungido del Señor. En el libro del profeta Isaías hay más de un siervo. ¿Cuántos siervos hay en el libro del profeta Isaías? En Isaías capítulo 20, versículo 3, Isaías es llamado siervo. En Isaías capítulo 22, versículo 20, Eliakim es nombrado siervo. En Isaías capítulo 37, versículo 35, David es llamado siervo. Y en Isaías capítulo 45, versículo 1, Ciro, rey persa, es nombrado como el ungido. Por lo que estamos contando hasta aquí 4 distintos personajes que para el Señor son nombrados siervos. Por lo que el argumento de que solamente Israel es llamado siervo en el libro del profeta Isaías es otra falacia más del judaísmo. Pero entonces, ¿de dónde viene la falsa idea de que Isaías solamente se enfoca en un solo siervo y que este siervo es Israel? A partir del capítulo 40 y hasta el capítulo 66 se hace referencia a la restauración nacional de Israel. En esta sección, el Eterno llama a Israel como su siervo. Pero en realidad, dentro de esta misma sección, es mencionado otro siervo que el judaísmo no puede ver. Desde el capítulo 40 y hasta el capítulo 66, efectivamente Israel es nombrado como el siervo del Señor. Pero falsamente el judaísmo ha engañado a los judíos y a unos tantos cristianos inconstantes, afirmando que en esta sección de Isaías se habla de ellos, de los judíos. Y no es verdad, porque el verdadero Israel al que se refiere Isaías es al que se encuentra disperso en los 4 ángulos de la tierra. Esta es otra falacia más del judaísmo y de los judíos. El Israel al que Isaías se refiere en esta sección es el Israel que se encuentra disperso, no los judíos. Libro del profeta Oseas en el capítulo 1, versículo 4 dice: vamos a descubrir sus falacias, su engaño, al judaísmo y a los judíos mentirosos. Libro del profeta Oseas capítulo 1 versículo 4 dice: y dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esta dispersión, Jezreel, se cumpliría en el año 700 antes del Mesías de Isaías 53, cuando los asirios se llevaron cautivos a los israelitas del reino del norte, ubicándolos en la región de Armenia, el valle del Cáucaso, el Mar Negro y el Mar Caspio. Pero cuando se hubo debilitado el imperio asirio, los israelitas ya no quisieron regresar a la tierra de Samaria, a la tierra de Canaán, y emigraron a Europa Occidental. Ellos fueron conocidos para la historia como anglosajones, los cuales dieron origen a grandes naciones en Europa Occidental. Y en Norteamérica, ese es el Israel disperso, Jezreel. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El Eterno utilizó al gran imperio asirio y a sus reyes, como Tiglat-Pileser, Salmanasar, Senaquerib, para arrancar a Israel de la tierra de Canaán, por cuanto no se sujetaban a los mandamientos del Señor su Dios. El Eterno los corrió de la tierra de Canaán, y actualmente Israel se encuentra fuera de la casa de sus padres. Se encuentran en una tierra extranjera, viviendo como una oveja perdida, literalmente. Este es el propósito de este canal y su nombre. Esta es la historia del hijo pródigo, de aquel que abandonó la casa de su padre para vivir en una provincia extranjera. La historia del hijo pródigo. Este es el Israel disperso al que se refiere el profeta Isaías, no a los judíos. ¿Por qué? Versículo 7. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. El judaísmo y los judíos pretenden autoflagelarse para que uno les tenga consideraciones, pero ellos se olvidan que el Israel al que se refiere el profeta Isaías es realmente el reino del norte, la casa de Israel. Ese Israel es al que Dios busca en Isaías capítulo 41, no a los judíos. Los judíos siguen fieles a sus costumbres hebreas y siguen habitando en la tierra de Jerusalén, pero Israel no. Israel, siendo parte del pueblo del Señor, siendo hebreo, se comporta como una nación extranjera, una nación pagana que no conoce al Eterno. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Por qué fue echado fuera de la tierra de Canaán Israel? Por su gran apostasía. Ya no practicaban los mandamientos del Señor, ya no hacían sacrificios por sus pecados. 19 reyes fueron malos y condujeron a la nación a la apostasía. Finalmente Dios determinó que fueran cautivos de los asirios y posteriormente su dispersión a toda la tierra. Y allá están habitando como naciones extranjeras, pero en realidad su trasfondo y su origen es Israel. Son israelitas. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Pero ¿qué dicen falsamente los judíos y el judaísmo y algunos cristianos indoctos? Pues que los judíos son el único pueblo de Israel. Y aquí en la palabra del Señor dice que no, que el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y es por eso que encontramos en varias partes del mundo naciones de origen israelita como Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Escocia, Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, Australia, etc. Porque Israel se multiplicó en muchas naciones, no nada más en los judíos. Y aquí está la distinción entre Israel y Judá. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Israel y Judá, Judá e Israel son totalmente distintos como reino, aunque son descendencia de Abraham. Para el judaísmo y a los judíos y sus falacias, este es el Israel al cual se refiere Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Siervo mío eres, Israel. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, no nada más de Jerusalén, donde habitan los judíos. Te tomé de los confines de la tierra, Jezreel,
de la dispersión, de la diáspora y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Se fija? Para el año 586, que se dio la cautividad babilónica, Israel ya estaba disperso, ya estaba fuera de la tierra de Canaán. Pero Isaías, capítulo 41, versículo 9, dice, te llamé, te escogí y no te deseché. No se está contradiciendo la escritura, sino que lo que nos está queriendo decir la palabra del Señor es que la restauración real del reino de Israel no es para este tiempo, no es para este periodo, porque desde el año 586 hasta este año, Israel, las tribus perdidas de Israel no han regresado a la tierra de Canaán. Están los judíos, pero Israel no. Entonces Ciro, rey persa, lo único que hizo fue permitir el regreso de los judíos a Judea, al reino del sur. Pero hasta que no se vuelva a dar el reino unido en la tierra de Canaán, ya no en Europa, es cuando verdaderamente podemos decir, el Eterno ha congregado a Israel. Entonces está el Israel disperso y está la otra parte de Israel, que son los judíos, que iban a retornar a la tierra de Jerusalén, a la orden de Ciro, rey persa. Isaías capítulo 44, versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Los judíos están en Jerusalén, pero Israel está en Europa occidental y en Norteamérica. Están divididos, están dispersos y están distanciados. Por lo tanto, el reino de Israel no se ha unido, no se ha restaurado. Efectivamente, Israel aquí en esta sección de Isaías es nombrado como el siervo, pero no es el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Porque Israel como siervo sufrió justamente por sus pecados, por su maldad, por su apostasía, tanto judíos como israelitas. Pero el siervo sufriente de Isaías 53 sufrió el castigo para traer justicia a Israel, a Judá y a todas las naciones. Este es el siervo que el judaísmo y los judíos no logran ver porque tienen la mente y el corazón cegado.